En el quinto domingo después de la Pascua, leemos escuchamos el tercer fragmento de la despedida de nuestro Señor Jesucristo, que es el final. Y acá nuestro Señor trata de la oración y también en toda la despedida nos habla de la esperanza sobrenatural. La Iglesia de a poquito se va preparando para dos grandes acontecimientos. El primero dentro de unos días, la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, que aunque es un hecho litúrgico que nosotros celebramos, es el misterio de la vida de nuestro Señor. Y luego la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, o sea, la gran promesa cumplida. Nuestro Señor, en este discurso de despedida, ha dicho cosas muy fuertes, algunas son tristes, pero otras están cargadas de esperanza y también de alegría. Y acá hoy añade otro motivo de gozo nuestro Señor, porque la omnipotencia de su intercesión es para nosotros un motivo de gozo. Cuando Él dice en verdad os digo, que os dará el Padre todo lo que le pidierais en mi nombre. O sea, unido como estoy yo íntimamente con el Padre, todo cuanto os sea necesario para acabar mi obra, pedidlo en nombre mío y lo recibiréis. Y les exhorta a que en adelante pidan cuanto necesiten al Padre en nombre suyo. Hasta aquí no habéis pedido nada en mi nombre, dice. No se los dice en tono de reconvención, sino que solo hace constar un hecho y les da una lección, porque no habían pedido nada en nombre de Jesús. Primero porque Él estaba todavía en su compañía y no suele pedirse en nombre de quien está presente. Y luego porque no conocían bastante el carácter de mediador que correspondía a nuestro Señor Jesucristo entre Dios y los hombres. Lo que no han hecho en el pasado, que lo hagan ahora ya. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea completo. Por eso es importantísimo el tema de la oración, primero porque nos enseña, muy pocas veces, la mayoría de nuestras personas que conocemos, de las almas que tratamos, suelen decirnos, incluso a los sacerdotes, que no saben rezar, y nosotros somos muchas veces los culpables de no enseñarlo. Y algunos rezan sin saber que rezan, porque creen que la oración es algo complicado o que tienen que ser cosas de memoria. Y por eso es importante ir al Evangelio, porque es nuestro Señor el que nos enseña a rezar, pero ahora nos enseña cómo rezar bien, o sea, cómo ir a la divinidad, a la Santísima Trinidad, al Padre, por medio del Hijo. Y cómo, lo va a enseñar más adelante, el Espíritu Divino, cuando no sabemos orar, dice él, con gemidos inenarrables o inefables, lo hará por nosotros. Por eso un tertuliano llegó a decir que él tenía miedo, temblaba, dice, de pensar que un hombre pueda pasar un solo día sin orar. Y por eso nuestro Señor no solo nos ha enseñado y ha dicho, no solo el Evangelio, sino toda la Sagrada Escritura, la necesidad de la oración. Lo que pasa que ahora esa oración va a ser mucho más poderosa, va a ser alcanzada al Padre por el Hijo. Y vamos a poder pedir en su nombre. El Señor enseñó muchas cosas sobre la oración. Hay que pedir a Dios cosas. Si Dios quiere, nos la dará. Si no quiere, no.
Y por eso el Señor habla de una oración eficaz que fue delimitada cuidadosamente por Él durante su predicación, que tiene dos condiciones necesarias, una que tiene que ser constante y otra que tiene que ser de lo conveniente. Por eso el Señor en un momento les dice a ellos, hasta ahora no me habéis pedido nada. En realidad le habían pedido cosas, pero eran cosas insensatas. Por ejemplo, quisiera caer un fuego del cielo sobre Cafarnaúm, sobre Betsaida. Y por eso nuestro Señor advierte que había que pedir en su nombre y junto con Él, o sea que no había que pedir cualquier cosa. Esa oración tiene que ser eficaz. Supongamos que uno pide a Dios algo inconveniente, dice Kierkegaard, que su deseo se cumple y él atribuye a Dios el don de algo dañoso. Eso es cómico, dice. Si uno pide a su padre un pan, ¿le dará una piedra? Si le pide un huevo, ¿le dará un alacrán, un escorpión? Si le pide un pescado, ¿le dará una víbora?, dice nuestro Señor. Lo malo es que a veces pedimos una piedra, un alacrán y una víbora, y Dios no nos lo da, dice el padre Castellani. ¿Es inútil entonces mi oración? Nunca. Si es ferviente y constante, nunca va a ser inútil. Dice San Agustín, o te dará lo que pides, o lo que Él sabe es mejor. Y nuestro Señor reiteró igualmente que la oración tenía que ser constante, sine intermissione orate, o sea, orad sin cesar. Y lo ilustró con la parábola de ese amigo insistente. Ustedes deben recordar que viene a la medianoche a pedir panes prestados al amigo que está durmiendo y éste no lo atiende. Y cuando lo atiende mal, con maldiciones. Y el otro sigue golpeando la puerta hasta que se levanta, este amigo que tenía bienes, y se lo da. Así, dice nuestro Señor, si Dios no os otorga lo que pedís por su benignidad, puede ser que lo otorgue de puro cansado. Esta traducción es muy graciosa y es del padre Castellani. Y así vemos en las vidas de los santos cuántas veces Dios hizo esperar a alguien incluso toda la vida. Ahora, la oración nos da muchos bienes, por supuesto, porque es la unión con Dios. Dice San Agustín, Dios no necesita que le digas lo que necesitas, pero tú sí lo necesitas. O sea, que Dios conceda, sea que no conceda lo que imploramos, la imploración nos hace bien. ¿Qué bien nos hace? Bueno, San Agustín dice que en primer lugar nos pone en contacto con Dios, o sea, es un acto de fe, nada más y nada menos. Luego despliega confianza en Dios, que es un acto de esperanza. Luego confiesa que Dios es bueno, o sea, un acto de caridad. Luego nos pone vivamente ante los ojos de la mente el objeto que deseamos, o sea, un acto de prudencia, puesto que la prudencia depende del considerar y la oración nos hace considerar. Y finalmente nos calma, lo cual también pertenece a la virtud de la prudencia. Y quiero decirles un ejemplo muy cálido que pone el padre Castellani para ilustrar esto de San Agustín. Dice, consideremos una viejita que está sentada al lado de su nieto enfermo rezando el rosario, con muchas distracciones, por supuesto. Ahí está un chiquito enfermo y ahí está la abuela en la presencia de Dios. La repetición monótona de una y otra vez la misma fórmula le calma los nervios. La confianza en Dios le calma los arrebatados afectos de temor y tristeza, y después de su oración podrá atenderlo mejor. La fe le hace someter su voluntad a la incógnita y más sapiente voluntad de Dios. La conciencia de lo que pide le pone ante los ojos la verdad de la muerte y de lo deleznable de la vida humana. Los misterios del rosario la sacan de la idea fija, recordándole, por ejemplo, la pasión de Cristo o el gran asunto de la salvación eterna, y el deseo de alcanzar lo que pide le sugiere el propósito de buenas obras o el arrepentimiento de malas acciones. Y sobre todo eso,
¿Quién te dice que a Dios no se le ocurra hacerle la gracia, o si a mano viene el milagro? O te dará lo que pides, o lo que Él ve que es mayor. Por eso nuestro Señor recomienda la promesa, el orar mucho, con insistencia, y también hacerlo en su nombre. Nuestra oración tiene que ser verdadera oración, prudente, constante. Es el foco vivo de la religión, la oración, y del alma. Es la vida del alma. Por eso también nuestro Señor es lo primero que hace en esta despedida, pedirles que lo hagan y que lo hagan en su nombre. Acá también, en otras palabras, el Señor dice que llega la hora en que ya no hablará por parábolas. Esta hora, según San Agustín, puede interpretarse moralmente de la vida eterna, en que gozaremos de la visión facial de Dios. Nos hablará Dios claramente por cuanto hará patentes a nuestros ojos, atónitos, las intimidades de su esencia, de su vida. Nos hablará sin parábolas, sin intermediarios, ni de las cosas creadas, en las que vemos un vestigio de su naturaleza y sus perfecciones, ni de la locución profética o de la revelación propiamente dicha que se nos ha hecho en esta vida por la misericordia de Dios. Valiéndose de los profetas y de su mismo Hijo Jesús, nos hablará una palabra única y eterna, infinitamente comprensiva, por la que nos manifestará los misterios de su poder y misericordia, de su sabiduría, de su amor. Si hoy pudiéramos hacer una pequeña oración, podríamos decirle al Señor: haced, Jesús, que oigamos esta palabra eterna que sois vos, porque sois el pensamiento y la sabiduría de Dios. Viene la hora en que ya no os hablaré más parábolas. Salí del Padre y vine al mundo. Toda la vida y todos los misterios de Jesús se encierran en estos dos viajes del Hijo de Dios: el de su salida del Padre para venir al mundo y el de su salida del mundo para volver al Padre. Eternamente presente ante el Padre, el Hijo Divino, para cumplir un consejo de la misericordia de Dios, hizo su viaje a la tierra, presentándose ante los hombres con el ropaje de su carne mortal. Con los hombres vivió y por los hombres murió, y su vida se consumió en el solo anhelo de llevar consigo los hombres a Dios. Dejó la semilla y se volvió al Padre. Toda la eficacia del viaje de nuestro Señor Jesucristo está en que los hombres suban al Padre con Él en este viaje de retorno. Bajó para levantar a muchos, dice San Agustín. Se hizo Dios hombre para que el hombre llegara hasta Dios. Entonces no frustremos el penosísimo viaje de nuestro Señor Jesucristo. Ha venido a la tierra a buscarnos. Seamos dóciles y dejémonos llevar de su mano divina a Dios. Y los apóstoles le dicen: bueno, ahora conocemos que sabes todas las cosas. Porque les adivinó su pensamiento, creyeron los apóstoles que Jesús sabía todas las cosas. Bueno, ¿cuánto más ha hecho nuestro Señor para con el mundo? Y el mundo no cree en Él, o tiene en Él una fe muy débil. Porque nuestro Señor ha sido el gran doctor que ha enseñado a la humanidad más que todos los sabios. El profeta magno que ha abierto a las inteligencias de los hombres los horizontes del tiempo y de la eternidad. Él es quien, a fuerza de siglos y por su espíritu, y poniendo a contribución el pensamiento de los grandes hombres de su iglesia, ha logrado este cuerpo doctrinal que llamamos la teología católica, un monumento máximo de la verdad divina que ilumina todas las cosas humanas. Él ilumina las conciencias de los suyos con estas claridades características de la gracia que guían a los hombres en su ruta a Dios. En verdad que Jesús lo sabe todo, porque es Dios. En verdad que los hombres han sido mezquinos en no rendir pleitesía a la divina ciencia de nuestro Señor Jesucristo. Esto os he dicho para que tengáis paz en mí, dice. Este es todo el fruto de la redención y todo el secreto de la vida cristiana, la paz de Dios,
La cantaron los ángeles cuando nació nuestro Señor en Belén. La dio Él como santo y seña a sus apóstoles y discípulos, y quiso que fuese el premio eterno de sus seguidores, el reino de la paz. Y puso en paz a Dios con los hombres, a los hombres consigo mismos, a los hombres con sus hermanos. La paz, dice San Agustín, es la tranquilidad del orden, o en el orden. Es estabilidad, inconmovilidad, porque es el afianzamiento de las cosas humanas en Dios. Y por último, el Señor, que no nos miente nunca, nos dice que en el mundo tendremos estrecheces, apreturas, sufrimientos, pero ánimo, porque yo he vencido al mundo. Apretura es contradicción, es estrechez, es lucha, es temor, es inseguridad, es decir, todo lo contrario a la paz. Los que son del mundo tienen todo esto y además les falta la paz interior. Si no somos del mundo, sino de Jesucristo, podremos tener apretura en el exterior, persecuciones, odios, injusticias, desprecios, pero tendremos la paz interior que excede todo sentido, que, como las profundas aguas del mar, es inaccesible a la tormenta y que nadie en el mundo es capaz de arrebatarnos, porque si Dios está con nosotros, dice San Pablo a los romanos, ¿quién contra nosotros? Y si Jesucristo venció el mundo, ¿qué podrá hacernos el mundo a nosotros? En estos días oscuros, misteriosos, le pedimos a nuestro Señor que nos visite con su paz, que nos conceda las gracias que necesitamos en el alma primero y en el cuerpo, si quisiera y necesitáramos algo después, que venga a visitarnos y que se acelere ese tiempo en que se terminen ya las profecías y que ya las parábolas no tengamos que andar hurgueteándolas con nuestro mismo corazón para ver qué podemos descubrir allí un poco más, sino que lo podamos ver ya para siempre, cara a cara, y hablar con Él para siempre, como un amigo habla con su amigo.